La vida da muchas vueltas para todos, y no son pocas las personas que buscan despertar del sueño agónico en que se ha convertido su diario vivir, tratando de mirar atrás a una época quizás más simple y con menos preocupaciones. Pero también es muy posible que todo este ejercicio de nostalgia nos revele una verdad aún más dolorosa, y no tengamos más opción que intentar dar un significado nuevo a las piezas que nos construyen como individuos. Todo esto es lo que, al menos yo, he visto en Moncage. Moncage es un juego de puzzles que se desarrolla alrededor de un único objeto, un cubo sujeto a una mesa que proyecta distintos escenarios por cada una de sus 5 caras. Nuestro trabajo es conectar los elementos de caras adyacentes que además coincidan en forma y color, lo que genera distintas reacciones en los entornos o abrirá nuevos paisajes con más elementos para interaccionar. Pero como he intentado decir al principio, estos entornos también cuentan un pequeño relato que va saltando entre pasado y futuro, y aún no siendo demasiado complejo, sí crea el suficiente contraste para que entendamos la gravedad de lo que se está contando, además de que los propios puzzles ayudan a establecer las acciones y consecuencias de los personajes involucrados. Pero sin duda, lo más llamativo de muchos de estos acertijos es su creatividad, y aún teniendo una acción que nos permite resaltar los objetos interaccionables, estaremos dándole vueltas al cubo más de una vez para saber cuáles objetos reaccionan entre sí en cada caso. Esto irá progresando hasta hacernos rebuscar por puntos ciegos o usar el escenario de formas inesperadas para encontrar lo que buscamos, y cuando encontremos dichos ítems, muchas veces no bastará con simplemente conectarlos, sino que deberemos usarlos con cabeza para que funcionen como nosotros queremos, lo que sumado a la forma excesivamente sutil en el que el juego nos sugiere estas acciones, hace de sus puzzles algo bastante exigente con el jugador. Para esto existen las pistas, que tras esperar cierta cantidad de tiempo nos darán una serie de sugerencias para saber cómo continuar con el puzzle en que nos hayamos atascado, y si aún así se nos resiste, podremos ver un vídeo que nos resume todos y cada uno de los pasos a seguir para avanzar. De todas formas, reitero que si algo define a la forma de jugar en Moncage es el observar, rebuscar y curiosear por estos niveles low poly, y no solo lo digo porque sea necesario para progresar, sino porque los escenarios están bien detallados y nos introducen bastante bien en la trama que pretenden contarnos. Además, tenemos fotografías a modo de coleccionables esparcidas por el juego, y que junto a los logros sirven como complemento para delinear las vidas de los protagonistas, aparte de que es necesario hacernos con todas las instantáneas si queremos desbloquear un desenlace secreto al rejugar esta aventura, que tiene una duración de entre 3 a 4 horas en una primera partida. Finalmente, en el apartado musical tenemos una escueta banda sonora ambiental compuesta por Berlinist, la banda española que compuso la música de Gris, que cumple su función con melodías mayormente calmadas y bien llevadas, pero que pueden cansar en el fragor de algunos puzzles. Los textos del juego están en español. Moncage es una verdadera caja de sorpresas a pesar de su aparente simplicidad, limitada rejugabilidad y mejorable control en PC, que demanda una mejor integración del mando. Sus llamativos rompecabezas concilian de forma muy interesante la dificultad con la narrativa, y junto a otros elementos nos instan a que examinemos cada detalle de estos escenarios planos por fuera, pero llenos de simbolismos por dentro, y pudiendo llegar a captar tu interés aunque no tengas intención de hacerles caso. Un debut realmente acertado del pequeño estudio Optilusion en la escena más comercial, y aunque me da ilusión por su próximo paso en Nintendo Switch, también espero que esta no haya sido la última obra que sacan de la caja.